estimados estudiantes. Esta cápsula de este día corresponde a la clase de la unidad 1, el misterio de la persona y la antropología de la búsqueda, y en su segundo tema, que es el concepto de persona y el personalismo. En esta clase lo que buscamos justamente es que se comprenda este término que para nosotros va a ser central en el curso, el término o el concepto de persona, y esbozar, por lo menos acercarnos a lo que es la filosofía del personalismo. Entonces, en razón de esto, vamos a partir con la etimología de la palabra persona. Entonces, la palabra o el concepto proviene del griego prosopón, que significa máscara. ¿En qué sentido? ¿Por qué significaba máscara o por qué se utilizaba? Dice que, bueno, los griegos cultivaban el teatro y los actores la utilizaban para representar un personaje, principalmente que tenía que ver con distintas emociones, o sea, estaba focalizado en una característica del ser humano. Dicen que ocupaban esta máscara porque tenía abierto solamente la boca para que la voz saliera en forma más potente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el origen de la palabra viene desde allí, desde el teatro, y que lo ocupaban los actores para representar alguna característica propia del ser humano. Ahora bien, esta palabra o este concepto en el fondo va a ser recogido luego cuando ya en el siglo I, en el siglo II, cuando el cristianismo entra en la cultura griega y necesita explicar el tema del Dios uno y trino, y bueno, y todo el tema de la cristología, o sea, como esto de que Jesús es verdadero Dios, es verdadero hombre, es Dios, es hombre, bueno, ¿cómo se explica? Entonces la reflexión teológica, que al principio, los primeros siglos, estuvo muy unida a la temática de la filosofía, utilizó este concepto de persona para distinguirlo de naturaleza. Entonces, por ejemplo, se decía que Jesucristo es una persona que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, allí ustedes se dan cuenta, el concepto de persona en el fondo va a ser distinto a lo que se utilizaba en el origen, ¿no es cierto?, del prosopón, que era el teatro griego, ¿no? Pero entonces aquí, digamos, en esta, por así decirlo, discusión teológica, la palabra ya se empieza a traducir con el concepto de persona, y una persona igual un ser humano. Ese es un poco los primeros acercamientos. Luego, Boecio, en el siglo V después de Cristo, él en el fondo realiza una definición clásica del concepto persona. De hecho, si uno va a los diccionarios, es muy probable que lo primero que aparezca sea persona, según Boecio, ¿no es cierto? Dice que es, ¿ya?, la define como que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Esto, bueno, es muy propio del mundo griego, el tema de definir al ser humano desde lo que es su naturaleza racional, que quizás, bueno, obviamente deja fuera quizás otros elementos como las emociones, las pasiones, en fin, que es muy propio del dualismo griego, ¿no? De dividir alma y cuerpo, y poner el énfasis en el tema racional o cognitivo.
Ahora, ciertamente este concepto de persona va a ir evolucionando a través del tiempo. Si bien es cierto, otros autores, ¿no es cierto?, van a ocupar esta definición de Boecio y de a poco van a ir enriqueciéndola. Ahora, contemporáneamente, y de hecho lo van a leer ustedes en un texto, en un artículo que van a leer para hacer la tarea correspondiente a este módulo, se van a dar cuenta de que van apareciendo otros elementos. Entonces, pero contemporáneamente podríamos decir que hay un consenso que persona es un ser que dispone de sí, y ahí van a venir todos los conceptos de autonomía, con una estructura ontológica. Ontológica significa el ser, ser, lógica del logos, o sea, la idea, o sea, un ser que puede comprender, ¿no?, una estructura ontológica que permite la relación con los demás. Y ahí aparece el concepto de alteridad. Entonces, un ser ontológico, un ser que dialoga, que explica, que reflexiona y que a la vez es capaz de encontrarse con otro y es capaz de relacionarse con otro, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, una silla es un ser onto, podemos decir, porque es un ser, onto es un ser, pero no es ontológico porque no puede relacionarse con los demás. O sea, en el fondo, si en algún momento nosotros volvemos a la universidad, no le podemos, o sea, podríamos, ¿no?, preguntarle a una silla, oye, ¿cómo te fue durante este tiempo? Y la silla no podría, como no es un ser ontológico, no podría reflexionar y decir, oye, he estado, no sé, compartiendo con la silla al lado. No nos puede decir eso, ¿ya? Y porque tampoco es un ser que se abra a los demás, o sea, que se produzca eh, la alteridad, ¿no?, el alter. Entonces, bueno, hay distintas escuelas filosóficas, ¿no es cierto?, que van a ir enriqueciendo el concepto. Ahora, como corriente antropológica, ¿no?, el personalismo, si bien es cierto, el concepto persona va a tener una evolución en el pensamiento, pero la corriente antropológica del personalismo es más bien, nace en el siglo XX, ¿no? Eh, se, ha, se ha dicho, bueno, hay varios autores que van trabajando esto, pero de alguna manera se considera a Emmanuel Mounier como aquel que inicia esta antropología del personalismo. Mounier es un filósofo que muere muy joven, ¿no? Él nace en el año 1905 y muere en el 1950, pero trabajó mucho esto y tuvo mucha influencia luego su forma de pensar. Entonces, ¿dónde surge el personalismo? El personalismo surge en la Europa de entreguerras, o sea, la primera y la segunda, con el objetivo de ofrecer una alternativa a dos corrientes que en ese momento estaban predominando, corrientes antropológicas, que eran el individualismo y el colectivismo. Ahora, el individualismo en el fondo forma parte de lo que se llama las antropologías estructurales, porque en el fondo considera que el ser humano es un individuo autónomo y cuyo valor principal es el sí mismo. Entonces, algunos plantean que su valor principal es el egocentrismo. Este individualismo surge más bien desde corrientes socioculturales, en el sentido que cuando se instala el capitalismo liberal en Europa, o en algunos países de Europa, la antropología que está de fondo es esta, ¿no? O sea, un individuo que en el fondo es un trabajador y todo lo que tiene es fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Por lo tanto, por eso está basado en sí mismo. Eh, y que en el fondo es una antropología del liberalismo. Ahora, en oposición a este individualismo o pendularmente, ¿no es cierto?, el otro lado de la moneda sería el colectivismo, que estaría basado más bien en proyectos colectivos y cuyo valor principal es el triunfo de una raza o revolución, ¿no? Ahí tenemos todas las antropologías que provienen más bien de
de alas marxistas, con Feuerbach, con Marx. Entonces, y que van a dar origen, ¿no es cierto?, a toda esta visión sociopolítica que sería el comunismo y el socialismo. Entonces, como una visión intermedia, por eso dicen entre guerras, ¿no?, donde estaban estas distintas corrientes, aparece el personalismo considerando a la persona como una relación interpersonal, o sea, de alguna manera como una tercera vía, o sea, no es individualismo totalmente, ni tampoco es colectivismo totalmente, sino que es relación interpersonal donde hay una apropiación del yo, que es muy importante. Recuerden que en las guerras ciertamente si hay algo que destruye es en el fondo el concepto de ser humano, o sea, al ser humano se le puede matar, se le puede torturar, etc. Entonces aparece con mucha fuerza este tema del valor de la persona, y en relación del otro tiene que ver con el tema de la solidaridad o la fraternidad. Entonces, este tipo de antropología, bueno, van surgiendo, se van enriqueciendo también luego con otros pensadores, pero lo más importante de esta filosofía personalista es que considera a la persona como un ser autónomo, ¿ya? De allí que la expresión o el prefijo autos, ¿no?, empieza a ser muy importante, se le define como tal. Entonces, toda persona se considera que tiene, aquí vamos a ver distintos elementos de esta autonomía, ¿no?, de este ser que se valora, esta persona que se valora a sí misma. Uno de esos conceptos es la autoconciencia. Entonces, la autoconciencia es la capacidad que tiene la persona de percibir la realidad como algo distinto de él, porque es un ser razonable, o sea, la persona entiende la realidad, por muy hermosa que sea, ¿no es cierto?, la naturaleza, los distintos seres vivos no pueden, digamos, racionalizar o percibir esta realidad como algo distinto de él, etc. No lo pueden compartir, ¿no? Entonces, el ser humano sí tiene esta capacidad. El ser humano es persona porque es capaz de autoafirmarse, en el sentido que se descubre a sí mismo como un yo y a la vez se descubre en el otro. O sea, nosotros poco a poco, lo que íbamos diciendo, por ejemplo, en la clase anterior con respecto del quién soy yo, es decir, eh, nosotros somos los únicos que podemos responder a esa pregunta. No, nadie más ni otro ser en el mundo, ser vivo en el mundo lo puede hacer. Y a la vez, cuando yo descubro quién soy yo, también descubro que el otro también tiene un relato, también es un yo que se me presenta ante mí y que es valioso, por supuesto. Toda persona es capaz de autotrascendencia. ¿En qué sentido? Que puede proyectarse de una manera distinta a lo que es, optando por distintas posibilidades. Es decir, por ejemplo, una persona, no sé, que nace como minero, por ejemplo, en el norte, puede proyectarse, no sé, como un ingeniero, como un marino, como un artista, ¿no? No sé. O sea, tenemos esa posibilidad de tener, de abrirnos a otras posibilidades, por eso somos trascendentes. Nuestras acciones igual trascienden, o sea, el hecho mismo que yo pueda hablar, ¿no? Me comunico con otro, puedo expresar lo que siento, ¿no? Yo trasciendo mi condición material, ¿ah?, para poder transmitir. Entonces, la persona tiene esa posibilidad, no estamos autodeterminados por otros. No es que al nacer nosotros tengamos nuestros instintos nos hagan ser lo que tenemos que ser y punto, ¿no? Sino que podemos proyectarnos, podemos soñar, y bueno, esos sueños pueden o no pueden hacerse realidad. Lo otro es que tenemos la capacidad del autodominio, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tenemos voluntad, en el sentido de que somos capaces de dominar,
de dominarnos a nosotros mismos, de modo que decir no también es decir yo, o decir sí también es decir yo. O sea, se ha caricaturizado este tema de la voluntad con esto del angelito bueno y el angelito malo, ¿no? Que tiene que ver un poco con la ética, la moral. Pero nosotros somos capaces de tomar decisiones, ¿no? Eh, y más allá de la capacidad de elegir, ¿no? Entre, no sé, un color u otro, una comida u otra, sino que también somos capaces de elegir el destino también de nuestra vida. Eso es muy importante. Lo otro es que lo que decíamos, es una persona que tiene autonomía, y nomos que significa ley. O sea, ejerce su libertad e independencia decidiendo por sí mismo, ¿no? Nosotros mismos, o sea, no es necesario que alguien me diga que me tengo que quedar en la casa porque hay una peste, porque yo tengo la capacidad de decir, bueno, la única manera de poder salir de esto, como país, como sociedad, como barrio, etcétera, es que nos cuidemos entre todos, ¿ya? O sea, eh, y eso implica, ¿no es cierto?, tomar la decisión así libremente de decir, bueno, me quedo en casa, o sea, no necesito un estado de queda, ya. O sea, claro, necesitamos a veces normas externas, pero en el fondo nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta, por supuesto, lo que tenemos que hacer. Eh, toda persona, y esta característica me encanta, el hecho de este autor, ¿no?, al cual sigo con respecto a las diferentes características que tiene la persona humana, dice que él tiene la capacidad de autoría. Ciertamente nosotros como seres humanos tenemos límites, quizás hoy día lo tenemos como súper patente, pero en medio de estos límites el ser humano y la persona tiene la capacidad de elegir qué perfil quiere dar a su vida, o sea, en el sentido de la autoría, que podemos escribir nuestra propia historia. Nosotros podemos ser los autores, no es necesario que otros nos escriban nuestro libro, ¿no? Nosotros somos los que podemos escribir esta vida, ¿no? Por ejemplo, Pablo Neruda cuando escribe Confieso que he vivido, ¿no? O sea, claro, es un texto autobiográfico, ¿no? En el sentido de que yo escribo mi vida dentro de los límites que tenemos, ¿ya? Pero podemos llevar adelante esas decisiones. Bien, entonces, bueno, al final del PPT que corresponde a esta cápsula, dice dimensiona la persona y hace un resumen, ¿no?, de esto, ¿no?, que somos, la persona tiene autoconciencia, autoafirmación, autotrascendencia, autodominio, autonomía y autoría. Bueno, son, como digo, visiones de la persona, frutos de estas antropologías llamadas personalistas, que no es una antropología personalista, existen distintas formas, digamos, de personalismo. Eh, en este sentido, la tarea que se les propone para esta temática, que es la persona y el personalismo, es un control de lectura, en el sentido que van a leer un artículo, una parte, no es todo, de un artículo que se llama justamente Persona Humana y Personalismo. Entonces, en el icono tarea, porque algunos me han preguntado, profe, está el icono tarea, pero no aparece la tarea que hay que hacer. Bueno, hay que pinchar el icono tarea y ahí aparece siempre por lo menos un Word donde explica la actividad. Entonces, para hacer la actividad se recomienda revisar el PowerPoint y esta cápsula, porque esto te proporciona un marco teórico para la comprensión del texto, ¿ya? Se pide que se lea solamente los apartados 2, 3 y 4 del artículo, ¿ya? No es necesario leer los otros. Y leer estos, el punto 2, 3 y 4, y después lo que se pide es construir un mapa conceptual que dé cuenta del concepto persona y la corriente filosófica del personalismo, con sus distintos autores, acentos, ¿ya? Va a aparecer la figura de Manuel Munier, por ejemplo, y otros más. Entonces, bueno, si hay alguien que no tiene experiencia un poquito con el tema de los mapas conceptuales, también se da un link para que puedas un poco leer de qué se trata,
pero principalmente tiene que ver con encontrar aquellos conceptos fundamentales y en el fondo dar cuenta del artículo en el fondo en un golpe de vista a través de una figura, ¿no? Que se va formando a través de distintos cuadritos y conceptos que van. Entonces en el fondo es una actividad de síntesis, es una técnica, ¿no? Que permite una síntesis de un texto, ¿no? Más que ir contestando un cuestionario, sino que en el fondo ir precisando estos conceptos claves que se van moviendo en el artículo. Entonces, bueno, con esta presentación, esta cápsula, el PowerPoint que van revisando a medida que yo voy hablando, y este texto creo que podemos lograr, ¿no es cierto?, el objetivo que es comprender el concepto persona y la corriente filosófica del personalismo. Luego ya la próxima semana lo que vamos a trabajar es más bien un personalismo desde la corriente fenomenológica. Ya, la palabra fenomenológica creo que también aparece en el texto, que significa, bueno, el fenómeno, lo que aparece, la experiencia. Entonces vamos a trabajar más bien desde esa línea. Así que recuerden ir haciendo los talleres, irlos subiendo. Eh, y bueno, paciencia, algunos me han preguntado, profe, ¿cuándo va a corregir los talleres? Bueno, todos estamos aprendiendo con este sistema, así que paciencia y bueno, vamos de a poco. Así que bueno, un abrazo, recuerden subir el taller siempre por el aula, cualquier consulta, foro consulta. Chao, nos vemos.